Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Mencionar nuevamente que este es un espacio de interacción que pretendemos sea de gran utilidad para la construcción y el fortalecimiento de consumidores responsables y proveedores comprometidos. A continuación, haré una breve reseña del historial profesional de nuestro distinguido disertante de la fecha, el doctor Pablo Vierbos, profesor doctor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, director de los grados en Relaciones Internacionales, Global Communication y Traducción e Interpretación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Ha sido consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, la Unión Europea, USAID, ULAC Foundation, Global Compact y la Organización Internacional para las Migraciones. Es miembro del grupo de expertos del Consejo de Europa en materia de anticorrupción, doctor en ciencia política, mención europea, Universidad de Salamanca, máster en estudios latinoamericanos, Universidad de Salamanca, es licenciado en ciencias políticas, Universidad Católica de Córdoba. Ha impartido docencia como profesor invitado y o visitante en la Universidad de Salamanca, Universidad de Llorona, Universidad Pompeu Fabra, entre otras. Es investigador en el Grupo de Migraciones Iberoamericanas del Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Es evaluador externo de proyectos de investigación para fondos de investigación científica de Bélgica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es autor de libros, capítulos de libros, artículos e informes técnicos sobre política latinoamericana, gestión pública, herramientas anticorrupción, responsabilidad social y dimensión política de procesos migratorios. No está de más mencionar que para aquellas personas que deseen de la certificación digital, por favor agregar en el chat, aquí en los comentarios de la transmisión en el Facebook, sus nombres y apellidos que utilizaron para registrarse en el formulario digital de inscripción. Esto es a fin de verificar sus datos, la asistencia y poder procesar los certificados digitales respectivamente. También les recordamos que se pueden realizar consultas, comentarios, reflexiones aquí en la sección de comentarios del Facebook. Al final de la presentación vamos a tener 5 a 10 minutos para poder compartir con el disertante. Estimado doctor, es un gusto compartir nuevamente con usted. El espacio es suyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un honor para mí estar hoy con ustedes virtualmente. Muchas gracias, señor ministro. Es un placer colaborar con la SEDECO. Muchas gracias, señor Recalde, por su introducción. Muchas gracias a todos los miembros de nuestra audiencia virtual. Hoy comentaba brevemente con ciertos colegas, tenemos un día en nuestra universidad muy paraguayo porque en un ratito también recibimos la visita del señor embajador de Paraguay en España, en esta ocasión para homenajear a la lengua guaraní. Estamos muy contentos también por eso. Como vosotros sabéis, trabajo cuestiones vinculadas a corrupción y estrategias anticorrupción, y hoy se me ha solicitado el que comparta con ustedes ciertas reflexiones sobre cómo se puede medir el costo de la corrupción, qué distintas opciones existen para proceder a esta medición. Vamos a vuelo de pájaro, ir viendo algunas de estas estrategias y luego estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto. En relación a la corrupción, siempre es importante recordar que hay distintos tipos de líneas causales. Aquí tenemos un primer ejemplo de ellas. No existiría la corrupción si no hay mucha gente concatenada en la corrupción. Cuando la misma tiene lugar, no solo tiene lugar porque en determinado nivel de una pirámide administrativa hay quienes se detentan por estas prácticas, sino porque hay superiores e inferiores a ese nivel que proceden en idéntico sentido. Jornadas como las de hoy son jornadas que nos llevan a rescatar la importancia de lo que llamamos en anticorrupción el whistleblower, es decir, aquel que delata
cuando existe la corrupción y por tanto debe merecer la protección de los poderes públicos y privados. Otro modo de entender la línea causal cuando hablamos de corrupción es que ella tiene causas claras y que ella tiene consecuencias, efectos específicos. Y cada una de estas tres Cs que vosotros podéis ver en pantalla, las causas, la propia corrupción, la consecuencia, nos dan a nosotros un conjunto de elementos para que podamos diagramar, diseñar y ejecutar agenda de trabajo en materia anticorrupción. Dicho esto, debemos recordar que la corrupción presenta a la hora de ser medida, a la hora de ser identificada, problemas que llamamos metodológicamente de endogeneidad. Muchas veces es difícil identificar qué provoca qué cosa. Pero teniendo esto en mente, sabiendo que esta es una dificultad metodológica que entorpece el reconocimiento de la cadena causal, tenemos que aproximarnos a un fenómeno y como podemos ver tanto en el listado en pantalla de expresiones como en los distintos dibujos que os proporciono, podemos ver que la corrupción es opaca, por tanto nos tenemos que acercar a ella de manera atenta y silenciosa para descubrir detrás de esa opacidad qué es lo que realmente acontece. Es muy difícil medirla, mensurarla y por tanto esto nos requiere incorporar nuevas herramientas permanentemente a efectos de saber cuándo tiene lugar y quiénes son los actores involucrados y es relevante que podamos ir generando métricas, así le llamamos en metodología de las ciencias sociales, para que podamos comparar la situación que tiene una agencia de gobierno, un distrito político, un país, en comparación a otras agencias de gobierno, a otros distritos políticos, a otros países. Sin comparabilidad, sin saber cómo estamos en relación a otros, va a ser muy difícil el poder definir estrategias de acción para modificar aquello que nos disgusta de nuestro escenario. ¿Cuáles son las opciones que nosotros tenemos para medir el costo de la corrupción? Las hay de tipo económico, las hay más vinculadas a políticas públicas, que yo aquí llamo costo político, y las hay de naturaleza simbólica. Vamos a ir repasando cada una de ellas con cierta brevedad. Hay una primera opción dentro de las mediciones de tipo económico. Esta medición ha sido generada, esta propuesta de medición ha sido generada por un experto Monteverde, Vicente Monteverde, y sugiere que debemos considerar lo que una obra pública tiene como sobrecoste. A ello hay que adicionarle la tasa de evasión fiscal vinculada al soborno que se paga para que ese sobrecoste tenga lugar, y luego también hay que agregar el doble costo de oportunidad. El dinero del sobrecoste de la obra pública podría haberse dedicado a otra cosa que no se ha dedicado, y el dinero empleado para el soborno podría haberse dedicado a otra cosa a la cual no se ha dedicado. Este es un modo de entender el coste económico cuando hablamos de obras públicas. Pero también hay un modo que tiene que ver con el soborno en concreto y ya no hay relación alguna con creación de infraestructura pública. Aquí hay un coste fiscal del soborno, evidentemente un impuesto que en relación a ese dinero jamás se paga, y luego hay lo que llamamos un coste de oportunidad en relación a cómo podría haberse erogado ese dinero si no hubiese entrado en la dinámica en los procesos de corrupción. Aquí tenemos una estimación que hemos hecho en función de datos que hemos detectado en ciertos medios de comunicación de Paraguay. Naturalmente, esta es una propuesta con objetivos pedagógicos, no hay que tomarla al pie de la letra, es un ejercicio que tiene efectos meramente ilustrativos, pero por ejemplo, en el caso de considerar que hubiese un estándar en Paraguay de 20% de sobrecosto cuando existe una obra pública, si adicionamos los otros elementos que habéis visto en la ecuación, eso puede haber generado un coste total de la corrupción de 25% sobre el original previsto en esa obra pública cuando fue licitada, planificada. En materia de soborno,
en principio parecería que el coste de la oportunidad estaría en torno a un 5%, también incluyendo estos elementos que os he mencionado. El no cobro de impuestos por el pago de soborno y lo que llamamos en ciencia económica coste o costo, como le decimos en América Latina, de oportunidad. Es verdad que en el caso de Paraguay hay ciertas particularidades desde el punto de vista impositivo. Existen ciertas presiones históricas, esto no es reciente, esto tiene que ver con una configuración del sistema político para que algunos impuestos desde el punto de vista formal y real no sean altos. Al mismo tiempo hay que decir que Paraguay ha escogido para poder insertarse en el actual esquema de globalización una estrategia de impuestos reducidos y, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia en la que muchos capitales se han expatriado desde Argentina, desde Brasil, esto ha beneficiado claramente a Paraguay. Dicho de otra manera, tener tasas impositivas bajas no siempre tiene efectos negativos. En ocasiones y en muchas los efectos pueden ser positivos. Y debemos recordar que Paraguay ha optado por una estrategia de impuestos limitados en el pasado reciente por aquello de que su tasa, la tasa que debe pagar para acceder a deuda en el mercado es reducida en comparación a lo que deben abonar otros distritos políticos en su entorno. Dicho esto, en relación a este primer modo de medir económicamente la corrupción, pasamos a un siguiente modo que procede del Banco Mundial. En este caso, el Banco Mundial lo que sostiene es que cuando un país se encuentra en torno al valor 30 del índice de percepción de la corrupción generado por Transparencia Internacional, eso implica que el coste social de la corrupción puede estar en torno al 10% del PBI. Considerando el ranking que posee Paraguay en este índice de transparencia, su costo de la corrupción podría encontrarse, es una estimación, naturalmente criticable, pero la metodología lo que nos permite es realizar estimaciones, en torno al 10.38% si tomamos de punto de partida un PBI que se ubique en 29.73 mil millones o billones si usamos la jerga anglosajona. Luego, podemos visualizar esa posición desde el punto de vista del PBI global en este gráfico, pero avanzando, es importante que comparemos cómo se encuentra Paraguay en relación a otros países. Si usamos una misma métrica, Canadá, que tiene valores en torno a los 82 puntos, tendría 0.61 de costo de corrupción, y en el otro extremo, Venezuela, que se encuentra con 18 puntos sobre 100, tendría un 13% sobre su PBI de corrupción. PwC, PricewaterhouseCoopers, que sabéis que es una de las Big Four, de las más importantes consultoras a nivel mundial, sostiene que cuando hay un aumento o caída en este indicador IPC, que cuando hablo de IPC es índice de percepción de la corrupción, no hay que confundirlo con el índice de precios al consumidor, habría una ganancia o pérdida de $380 per cápita. Como vosotros sabéis, recientemente tuvo Paraguay una caída en este IPC entre el 16 y el 17, y eso pudo haber provocado la evitación de un crecimiento potencial del PBI en torno a 2.58 miles de millones de dólares, que representaría en torno, si usamos esos valores de PBI que he compartido antes, en torno a 8.67% del PBI actual. Aquí vemos esa caída. En el círculo rojo vemos cómo Paraguay viene mejorando en su combate a la corrupción, pero hubo una pequeña caída que pudo encontrarse vinculada a cómo se percibieron desde fuera algunos episodios, si mal no recuerdo, que tuvieron lugar en marzo del 2017 y que sorprendieron un poquillo al mundo porque no condecían con la marcha positiva que tenía el país en ese momento. Hay una opción de tipo político. En este caso, lo que se hace es medir los valores que existen en el mercado en relación a ciertos productos que el Estado compra versus los precios que el Estado paga. Para esto se hace uso de la estrategia de construcción de mapas de riesgo de corrupción, que muchos de vosotros sabéis que la Secretaría Nacional Anticorrupción allí en Paraguay
ha ido sembrando en las distintas agencias de gobierno, y muchos de vosotros, de hecho, estáis formados en esta materia, y es fácilmente medible esta manera, este mecanismo es fácilmente accesible porque Paraguay tiene una ley de acceso a la información pública muy robusta, que permite acceder en tiempos rápidos a los costes vinculados a las compras luego de licitaciones o luego de contrataciones directas cuando tienen lugar en el ámbito del sector gubernamental. Se puede hacer este ejercicio de comparación de valor de mercado con valor de compra del Estado para educación, para salud, para defensa, para justicia. Hace algunos años un ejercicio semejante fue hecho por Pedro Vizcay en el campo de la educación para ver si podría existir corrupción en cuestiones vinculadas al complemento nutricional, a la distribución de útiles escolares, a las obras civiles en escuelas. Hablamos, como veis siempre, del campo de la educación. En el caso de sanidad, pueden compararse estos valores en este ejercicio, cuánto cuesta comprar insumos típicos a nivel de medicinas, aspirina, ibuprofeno, paracetamol, mobiliario hospitalario como camas, automóviles para uso médico como pueden ser ambulancias. En seguridad podemos medir, comparar estos costes cuando compramos patrulleros, vestimenta y calzado, material de oficina. Hay quienes también sostienen que esta medición, que tiene que ver más con políticas públicas, podría tener lugar cuando nos concentramos en los costos de indemnizaciones que el Estado debe abonar luego de ser esto resuelto en sede judicial. Hay quienes también sostienen que este modo político de medir la corrupción puede ser realizado a partir de la detección de la brecha o gap entre, por ejemplo, quienes han sido atendidos o vigilados por la policía y quienes finalmente, luego de haber sido atendidos por la policía porque algo malo han hecho, terminan entrando en prisión. Aquí tenemos en inglés distintas situaciones en las que puede haber un gap, en donde quizá esa brecha se debe a que en materia de justicia, en este caso, no se actúa de manera adecuada. Tenemos detalles en pantalla que luego ustedes con calma pueden masticar, pueden estudiar sobre cómo comparar valores de mercado con los valores a través de los cuales el Estado adquiere estos insumos, ya sea en contrataciones directas o en licitaciones. Siempre es importante hacer estas comparaciones cuando los bienes han sido destinados a la capital de un país y cuando han sido destinados al interior de los países, porque las dinámicas de corrupción varían entre un escenario y otro, y el modo de obtener esta información comparada, estos superávits o déficits, pueden ser realizados de manera sencilla, aplicando Microsoft Excel o SPSS o R. Es decir, necesitamos de procesadores que permiten detectar en los meandros de los números estas diferencias que pueden o no existir. Hay una última opción cuando uno mide la corrupción, que es la opción simbólica. Suele ser utilizada por muchos periódicos internacionales. Aquí os he colocado el nombre del país: New York Times, The Guardian, Le Monde. Lo que suelen hacer estos periódicos es, a partir de escándalos de corrupción en una jurisdicción dada, lo sistematizan, es decir, aquellos que han salido en Google con mayor robustez, con mayor presencia, y le preguntan a expertos, sociólogos, politólogos, juristas, economistas, les preguntan sobre cada caso de corrupción y les piden que los ubiquen en un valor que va de 0 a 10 en estimación de ese caso, del perjuicio al Estado y de la gravedad, considerando, por ejemplo, el volumen de dinero implicado, el nivel de las personas incorporadas en el proceso y la probabilidad de que esto haya tenido lugar. Aquí vemos el resultado del ejercicio cuando, por ejemplo, hablamos de España. Determinados expertos han ido configurando, según esta lógica que os he ido mencionando, a distintos casos y vemos que el escándalo Gürtel, Púnica, Palau, según los expertos, es aquel que ha tenido mayor gravedad
por la relevancia desde el punto de vista del organigrama político de los implicados, por la cantidad de dinero involucrado, y al mismo tiempo ha sido el más probable de haber existido. Como vemos, la medición del costo de la corrupción puede ser económica, puede ser política, puede ser simbólica. Es un procedimiento complejo, pero hay disponibilidad de los mismos. Como todo, a la hora de hacer lo que se llaman definiciones operativas, ustedes saben que cuando uno se enfrenta a un fenómeno está la definición conceptual, que sería como la del diccionario. Real Academia Española, Oxford Dictionary, Larousse, hay una definición allí en relación a cada proceso fenómeno. Pero luego esa definición conceptual la tenemos que matizar, la tenemos que transformar en algo medible, y aquí es cuando tenemos lo que llamamos definiciones operativas. Este ejercicio que hemos hecho hoy podría haber sido llamado también ejercicio de repaso, de recorrido de definiciones operativas sobre costo de corrupción. Estas definiciones operativas tienen que ser revisitadas constantemente para mejorar la manera en la que procedemos a medir estos costes. Gracias a todos y todas, y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Excelente, doctor. La verdad que muchísimas gracias. Muy interesante, muy didáctica la presentación, muy clara. Nuevamente agradecer la predisposición y el interés que ha demostrado en participar de este evento. Así como mencionó, un tema que plantea grandes desafíos, grandes retos, pero a la vez también es una oportunidad para fomentar prácticas de transparencia, así como mencionó, desde las instituciones públicas estamos implementando esos mecanismos. Señor ministro, está el espacio abierto. Acá estamos teniendo algunos comentarios también en el chat del Facebook. Sí, solo una reflexión y a ver si puede de esto salir una colaboración. Cuando hablamos muchas veces de corrupción también tiene un componente punitivo, ¿verdad? Entonces, con relación a eso, ¿qué podría decirnos, doctor, justamente con algunos aspectos que pueden tenerse en cuenta con la cuestión punitiva también, que en realidad ya entra también a colaborar otros organismos de justicia también ya dentro de cada estructura de cada estado, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Muy buena pregunta. Gracias por formularla, señor ministro. En América Latina y en algunas jurisdicciones de Europa, yo creo que a día de hoy estamos pecando en ocasiones de un exceso de escrúpulos. Porque al existir, afortunadamente, seguimiento por parte de los medios de comunicación de todo lo que hace el Estado, estamos llegando a una situación que no es buena para la democracia, en la que buenos funcionarios, buenos políticos no están actuando a la hora de gestionar los fondos públicos, porque temen que cualquier firma, incluso de cosas bien hechas desde el punto de vista del protocolo, del procedimiento, puedan ser criticadas. Y en muchas jurisdicciones de la región estamos llegando a inacción. Es decir, muchos funcionarios, buenos políticos, no están gastando el dinero previsto porque temen que se les acuse falsamente desde distintos sitios de incurrir en corrupción. Entonces, si bien el escenario es mejor que hace 30, 40 años, porque hay monitoreo desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, eso nos puede llevar a una parálisis de diseño y ejecución de políticas públicas. Luego, por otro lado, en América Latina tenemos un problema muy grave derivado de la impunidad que está concatenada al desempeño del Poder Judicial. Lamentablemente hay mucha corrupción que está enquistada en determinados niveles del Poder Judicial, así como hay funcionarios de primerísimo nivel que entregan todo a su tarea. Debemos en América Latina seguir avanzando por depurar determinadas islas de corrupción que existen en el Poder Judicial. ¿Y qué termina provocando corrupción? Los letargos, las lentitudes a la hora de procesar ciertas causas por parte del Poder Judicial. Vosotros sabéis que el sistema de justicia incluye al Poder Judicial y le excede, porque también allí hay que hacer mención, por ejemplo, de fuerzas de seguridad.
En ocasiones no se puede actuar debidamente en ciertas jurisdicciones de América Latina por falta de recursos, pero en otros casos lo que acontece es, aunque el procedimiento se sigue de manera escrupulosa, considerando lo que está protocolizado, la lentitud termina provocando altos niveles de impunidad. Y evidentemente, ¿esto qué provoca? Un escenario que no es del todo propicio para la llegada de inversiones, porque, claro, quien invierte necesita celeridad también en la justicia para que aquello que se produce pueda ser reinvertido, puedan las ganancias ser redistribuidas. Excelente. Tengo una consulta aquí también. Menciona, ¿cuál es la mejor forma o política para combatir la corrupción en Paraguay? Muy buena pregunta. El caso de Paraguay es semejante a otros en el entorno latinoamericano. No existe una solución mágica, una poción mágica para disminuir los niveles de corrupción en una jurisdicción. Hay que hacer uso de un elenco de herramientas. Un primer recurso que es fundamental es aquel que tiene que ver con la protección del denunciante. Paraguay, desde que se ha creado la Secretaría Nacional Anticorrupción, y esto ha sido una política de Estado, ha ido mejorando en la protección de quienes denuncian. Otra estrategia que es excelente es la aplicación de los mapas de riesgos de corrupción, que son estos ejercicios que muchos de vosotros conocéis, que tienen que ver con generar matrices sobre procesos al interior de las agencias de gobierno para detectar cómo en relación a esos procesos existe un riesgo de corrupción y cómo se puede generar una medida que se llama control para que ese riesgo de corrupción sea aminorado. Luego, otra cuestión que resulta fundamentalísima es la creación de lo que se llaman alianzas en la materia. Suelen recibir en materia anticorrupción la denominación de acciones colectivas. Hay que generar lo que son concertaciones entre el sector público, el sector privado, la academia, los medios de comunicación, las ONGs, para conjuntamente, a partir de campañas, detectar nichos de corrupción, concientizar, como decimos allí, a la población sobre esos nichos de corrupción y procurar desarmarla. Una alternativa que es fundamental es aquella que tiene que ver, en el caso de la relación con el Estado, la que tiene que ver con la automatización de los procesos. Cuando nos relacionamos con el Estado, cuando menos el dinero físico tenga lugar y más el dinero tenga que ser digitalizado, cuando más el dinero tenga que pasar entre cuentas bancarias luego de una transferencia digital, cuando se introduce el uso de tarjetas de crédito de débito en la relación con el Estado, eso aminora enormemente lo que son los huecos, lo que son aquellas brechas en donde la corrupción puede emerger. Excelente, doctor. Excelente, muchas gracias. Aquí otra consulta. ¿Podríamos decir que el costo de la corrupción es el costo de la ineficiencia del Estado? Sí, en ocasiones también. A ver, hay dos tipos, o más de dos, pero nos vamos a concentrar en dos tipos de cuestiones vinculadas a la corrupción cuando es medida en su coste. Están estos que hemos milimetrado, que hemos presentado, naturalmente pueden ser contrastados con otros propuestos por otros autores. Claramente aquí ha habido lo que es la madre de los corderos en materia de corrupción, que es el soborno. Vosotros sabéis que es como la star, es como la luz brillando en el horizonte, pero en este caso apagando cualquier tipo de energía positiva. Bueno, tristemente la luz brillando en el horizonte en materia de corrupción es el soborno. Pero luego, cuando en el Estado no existen procesos aceitados, cuando en el Estado no existe interoperabilidad, es decir, cuando no hay diálogo, comunicación suficiente entre una agencia de gobierno y otra, cuando una agencia de gobierno no puede chupar de la información de la cual otra dispone, cuando no se han incorporado nuevas tecnologías, cuando
no acontece la profesionalización de los recursos humanos destinados a trabajar en el Estado, cuando no existen lo que se llaman unidades de coordinación, que son aquellas que por encima de las agencias de gobierno tratan de unificar criterios para que las unas actúen en consonancia y colaboren con las otras. Cuando evidentemente todos estos elementos no tienen lugar, esto genera caldos de cultivos propicios para que el corrupto pueda corromper al corrompible. La ineficiencia son como ventanitas que abrimos al corrupto para que se pueda meter a robarnos. Por tanto, la ineficiencia provoca la corrupción. Lo que hay que procurar es detectarla y una vez detectada, así como hacemos con los mapas de riesgo de corrupción, definir estrategias de acción para aminorar la ineficiencia. A ver, en cualquier lugar del mundo, por más desarrollada que sea una jurisdicción, existe corrupción y existe ineficiencia. La cuestión es detectarla para aminorarla. Y ese proceso de aminoramiento, disculpadme la expresión, creo que me he inventado una palabra, ese proceso de disminución siempre tiene lugar a partir de una acción concreta y que varias personas deben ejecutar y deben medir en su ejecución. Lo que no se mide no sirve. Excelente, doctor. Estoy leyendo aquí. Karen Jiménez, muy buena presentación. Tema de interés. José Villalba, buenos días. Excelente charla. Soy Nicolás Villalba. Consulto, ¿cuáles serían algunas recomendaciones a corto plazo para combatir la corrupción? Muchas gracias. Va en línea un poquito con esto que dijimos. Yo creo que la automatización de procesos, en ocasiones esto puede sonar frío porque implica la inclusión de máquinas en lo que es la gestión de gobierno. Pero incluyendo máquinas sin perder recursos humanos, es decir, seres humanos trabajando, la automatización de los procesos ayuda mucho, porque claro, la máquina no puede ser corrompida. Y, por ejemplo, en esta línea es fundamental avanzar hacia la digitalización. En empresas públicas, en agencias de gobierno, habría que evitar pagar con dinero en metálico. Eso ayudaría muchísimo. Otra cuestión que yo creo que es fundamental y en la que Paraguay se encuentra mucho mejor que otros países de la región es en la utilización de los mapas de riesgo de corrupción. Estas matrices lo que nos están diciendo es, mirad, prestar atención a lo que sucede en tal proceso, en tal agencia de gobierno, en tal empresa pública y definir una acción para aminorar ese riesgo potencial. Si esto se aplica intensamente, a corto plazo es posible disminuir los niveles de corrupción. Esto tiene que ser hecho de manera consciente y de manera continua. Excelente, doctor. Estamos llegando al final de este webinar. Mencionar que están disponibles nuestras vías de comunicación en Facebook, Sedeco Paraguay, en Twitter, @Sedeco, también nuestra página web www.sedeco.gov.py. Señor ministro, unas palabras para el cierre de este webinar. Nada más que agradecer nuevamente al doctor Pablo Viervos, quien siempre está presente en nuestros acontecimientos de todo corazón. Agradezco el tiempo que nos brinda y por sobre todas las cosas el valor de altruismo que tiene su disertación, porque tenemos que destacar que esto es algo que lo hace en forma voluntaria y sin ninguna contraprestación. Entonces, esa colaboración para nosotros es demasiado importante, teniendo en cuenta que la Sedeco carece de muchos recursos muchas veces para poder hacer frente a muchos compromisos. Así que para nosotros, una vez más, afianzar estos lazos con la Universidad de Comillas, Pontificia de Comillas, también es de vital importancia. Y doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias por su excelente presentación también y un agradecimiento especial de todo el equipo de la Sedeco por colaborar a que se promocione, se difundan los derechos de consumidores y usuarios aquí en Paraguay. Muchas gracias, señor ministro. Es un placer, un honor para mí siempre colaborar con ustedes, colaborar con Paraguay, que todos ustedes saben que es un país que siento como propio. Es una alegría grande para mí. Gracias.
Excelente. Nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de los presentes que nos están siguiendo ahora mismo en vivo por Facebook. Doctor Villeros, muchísimas gracias. Esperando que este contenido haya sido valioso para aumentar el conocimiento de todos. Me despido, así que hasta pronto. Nos vemos. Que pasen bien. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto.